Empecemos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de tres temas muy bonitos, muy interesantes, tanto tumores de vesícula biliar, conductos biliares, como tumores hepáticos. Temas bien, bien interesantes y con mayor frecuencia en nuestro medio, como ya van a poder ver. Gracias, Michelle. Bueno, empecemos. Bueno, un poquito de recordatorio a un tema bien intricado, bien intenso que hemos tenido el día de ayer, que ahora sí me parece necesario para recordar por lo menos eh, temitas o apuntes necesarios para todo lo que hemos visto. Las neoplasias malignas de estómago, entonces hemos, como recordatorio, podemos ver que la principal estirpe, la principal forma que vamos a ver de esto es el adenocarcinoma gástrico, ¿verdad? El más común llega desde el 90 al 95%, lo que en el Schwarz marca como el 95%, como lo más habitual. Tenemos otros tipos, el linfoma gástrico, los tumores de estroma, gastrointestinal, los GIST, los carcinomas de células escamosas, el coriocarcinoma, bueno, y una variedad neurocarcinomas de patologías que van a estar afectando esta glándula. Pero sobre todo, acuérdense que es lo más común el adenocarcinoma. También hemos visto que los factores de riesgo, hemos marcado la importancia y la relación que tiene el Helicobacter pylori con el adenocarcinoma, ¿verdad? Que es lo que más nos va a resaltar en esa patología. La relación más frecuente en esa patología. También está de factor de riesgo de gran importancia esa dieta alta en embutidos, solamente en carnes, saladas, ahumadas, tabaquismo y un antecedente marcado de antecedentes familiares de cáncer gástrico. Continuando, hemos visto que hay dos tipos, una clasificación grande, una magra, múltiples clasificaciones, bueno, clasificación de Min, clasificación de Brockman, clasificación de diferentes lados, pero la que vamos a usar nosotros es la clasificación de Loren. En la clasificación de Loren vamos a marcar dos tipos, el tipo intestinal más común y el tipo difuso. El tipo intestinal está marcado por esa atrofia gástrica, esa inflamación crónica que va a llegar a la metaplasia intestinal. Y bueno, este tiene mejor pronóstico que el otro. El otro, el tipo difuso, que es el menor porcentaje, 35 como marcamos en el Schwartz, es mucho más agresivo, no tiene una asociación con el Helicobacter pylori y es de peor pronóstico. Hemos visto que vamos a tener síntomas comunes, solo que hay que recordar que estos síntomas van a ser dados en etapas avanzadas porque ya hay mucha afección de la glándula gástrica, ya hemos llegado a afectar demasiados componentes, muchas de las paredes que tenemos, y estos están dados sobre todo por esa disfagia, esa pérdida de peso no intencionada, no voluntaria, ese dolor epigástrico, náuseas que pueden tener plenitud precoz, y anemia por microsangrados que se pueden evidenciar en heces, sangrados ocultos en heces fecales. También hay que ver el tipo de diagnóstico que podemos darle a esta patología. Hemos visto que en cualquier patología oncológica, el principal diagnóstico va a ser a través de estas biopsias. Necesitamos muestras, láminas de anatomía patológica para poder decir que hay esa displasia, esa metaplasia, ese cambio de celularidad dentro de nuestras muestras. ¿Y cómo vamos a llegar en esto, en la parte estomacal, en la parte gástrica? A través de una endoscopía digestiva alta. Entonces, eso nos hace de gran importancia y el método diagnóstico conocido como el gold standard, ¿no ve? El esquema de oro, el estándar de oro. También asociándolo a todo lo que estábamos hablando, hay las clasificaciones, la más conocida, la TNM, de la AJCC, de la del Comité Conjunto Americano de Cáncer, que es lo que más marca, y la Unión contra el Cáncer, la UICC, que son los que nuestros entes grandes mundiales que nos marcan toda la patología oncológica. Y estos van a marcar la parte de tumores, ganglios linfáticos y metástasis. Hemos visto cómo es esta clasificación en estómago, o sea que no la voy a repetir en este momento, pero sí necesito que la tengan en su memoria, bien aclarado en su memoria, porque estos puntos son muy preguntables, si me permiten el término. También hemos visto la utilidad de la tomografía computarizada, que esto nos va a dar sobre todo metástasis en órganos vecinos, hígado sobre todo, hueso, puede estar incluso involucrado pulmón y peritoneo. La afectación de ganglios, que es de gran importancia, tanto cercanos como todos los que hemos visto en las cadenas ganglionares para, para aórticas, cadenas ganglionares prepilóricas,
retrocardias, bueno, todas las cadenas ganglionares que van a ser de importancia para saber qué tenemos que hacer y cómo tenemos que atenderlo. También el ultrasonido endoscópico, una ecografía, bueno, una endoscopía con visión de ultrasonido que nos va a permitir entender en qué profundidad tenemos esta afección y a cuántos ganglios linfáticos llega a tener invasión. Con todo esto vamos a poder ver nuestro tratamiento quirúrgico, que hemos visto que necesitamos hacer la resección total de los segmentos afectados. Se puede iniciar con una gastrectomía parcial, como ven ahí, siempre uniendo una linfadectomía, y en casos extremos, donde ya hay una afectación total a la glándula, se puede hacer una gastrectomía total. También la ayuda de la quimioterapia neoadyuvante y la quimioterapia adyuvante, que nos puede generar mucha facilidad para enfrentar esa cirugía o en su defecto, ayuda posterior a la cirugía para disminuir ese riesgo de recurrencia, como pueden ver aquí. Esa quimioterapia neoadyuvante, como veíamos en las preguntas, va a disminuir el tamaño tumoral, va a disminuir todo para que nuestra cirugía sea más sencilla de realizar, si me permite el término sencillo, igual porque estas cirugías son bien complejas, pero disminuir el riesgo de complicaciones posteriores. Y bueno, la adyuvante a evitar que haya recurrencia y a mejorar el tiempo de supervivencia del paciente. Hemos visto que en nuestras neoplasias malignas, uno de los riesgos postoperatorios más comunes son esas fugas anastomóticas. En todas las cirugías que tenemos anastomosis o múltiples anastomosis, como son los casos de las neoplasias de estómago, una ruptura o una fuga de estos puntos va a generar complicaciones sistémicas muy marcadas. Y bueno, es una complicación de la que hay que tener mucho cuidado y es de alta mortalidad y morbilidad. También hemos visto que hay marcadores tumorales muy relacionados con las neoplasias malignas de estómago. Aquí el principal que se deben acordar es el carcinoma embrionario. Este está, por favor, específico a neoplasias malignas de estómago, que aunque no es un método diagnóstico, nos va a servir para lo que ven abajo. Seguimiento y monitoreo. Ver cómo está nuestro paciente y si no hay riesgo de recidivas. El CA19-9 también es de importancia, nos va a hacer como una visión aproximada para ver criterios de sospecha, pero siempre el carcinoma embrionario es el más adecuado para todo lo que tenga que ver con estómago. Otros pronósticos que podemos dar va a depender de cómo está la celularidad, qué tantos ganglios ha afectado, qué tipo de displasia es, para ver esa supervivencia de 5 años. Podemos llegar a tener. ¿Cómo podemos hacer la prevención? Bueno, hemos visto la asociación que tenemos con el Helicobacter pylori, o sea que poder limitar esto o erradicarlo en pacientes que ya lo tienen nos va a ser de gran ayuda. También hay factores protectores, como hemos visto en la anterior clase, y esa dieta rica en fibras, ya son frutas o verduras, nos va a ayudar de gran forma. Y esa vigilancia exhaustiva, esos controles endoscópicos adecuados, continuos y periódicos en pacientes que lleguen a necesitarlos, nos van a ser igual de gran ayuda para evitar que tengamos una frecuencia mayor entre los pacientes. Ahora hay un par de preguntitas. Bueno, Carla me pregunta cuáles son la diferencia de los marcadores tumorales. Más que todo, esos marcadores tumorales, como van a ver aquí en la parte de vesícula y hígado, igual vamos a tener otros bien marcados, va a ser la sensibilidad que tienen estos marcadores en base al órgano que van a poder tener, bueno, que tienen relación. El tracto digestivo va a estar muy encargado del carcinoma embrionario. El A ver, ¿qué más les puedo comentar? El CA125 va a estar muy relacionado con útero y ovario. El CA19-9, como van a ver, es muy relacionado con vesícula biliar. O sea, siempre va a estar asociado a un órgano para poder ver cómo está esa reacción a cualquier neoplasia o cualquier displasia. Ahora, hay que entender que sí tenemos estos marcadores tumorales, no son métodos diagnósticos. El diagnóstico siempre va a depender de una anatomía patológica bien realizada. Y solo van a ser formas de ver un seguimiento y un control. ¿Ok? Espero que haya podido responder la pregunta. Igual vamos a poder hacer muchos más a lo largo del tema. Y ahora, bueno, ahora sí empecemos con el tema que nos lleva al día de hoy, que nos compete el día de hoy, que es tumores de vesícula biliar y tumores de hígado. Tenemos un caso clínico, aquí hay una mujer de 58 años con antecedentes de colelitiasis y colecistitis crónica litiásica. Esto, por favor, no le pierdan la importancia, que es
como hablábamos de vesícula, es uno de los factores de riesgo más marcados. Viene a nuestra consulta, acude a nuestro consultorio por dolor abdominal en cuadrante superior derecho, lo que nosotros llamamos hipocondrio derecho, de varios meses de evolución. El dolor se ha intensificado en las últimas semanas y se ha llegado a asociar con náuseas, pérdidas de apetito, pérdida de peso no intencionada, no voluntaria, de 8 kilogramos en los últimos 3 meses. No presenta fiebre, tampoco presenta ictericia evidente. Tiene antecedente de obesidad, dislipidemia y no tiene antecedentes familiares de cáncer. Ok, perfecto. Le hacemos el examen físico y hemos evidenciado, bueno, estamos evidenciando un paciente en un mal estado general, con astemia y anemia marcada, adelgazada, disminuida en su estructura muscular de todo el cuerpo, una ictericia leve en escleras, dolor a la palpación en hipocondrio derecho sin masas palpables evidentes y no hay linfadenopatías palpables. Le hacemos pruebas diagnósticas, donde hacemos una ecografía abdominal, que hemos visto nuestro método de primera línea para todas las afecciones vesiculares, y encontramos esto, que es de gran importancia, una pared engrosada en la vesícula, llena de calcificaciones. Esto es lo que pueden ver en esta forma, ven esta doble línea y que hay calcificaciones en el borde. Lo marco, perdón, mi marcador no se nota menos que lo escriba. En el borde, esto se llama vesícula en porcelana por la formación que tiene el calcio y lo que va a recubrir las paredes de la vesícula biliar. También se observa una masa heterogénea de 3 centímetros en región del fondo vesicular y no hay dilatación en la vía biliar común. Hemos sacado una tomografía, la cual va a confirmar la masa, que más o menos por aquí se puede ver mejor, este segmento de la base en el fondo vesicular. Y también hay infiltración del hígado que se ven en estos segmentos. Ahorita borro la imagen y para que lo vean mejor. Donde está la segunda flechita, ahí se puede ver una infiltración dentro del hígado. También hay ganglios linfáticos hepáticos de aumentados de tamaños, usualmente mayor a 1 centímetro. Hemos hecho una resonancia magnética, una colangiopancreatografía, donde no se ha mostrado una obstrucción biliar, pero sí se ha se ha evidenciado una invasión local. ¿Ok? Y hemos hecho una biopsia a través de aspiración y hemos indicado, se ha podido evidenciar un adenocarcinoma de vesícula biliar. Aquí viene una pregunta a lo que veían con todo esto, que me la van a poder responder después, espero. Me dice, ¿cuál es el principal factor de riesgo para el carcinoma de vesícula biliar en este caso? ¿Ok? Lean bien las posibles respuestas, que igual lo vamos a ver después. Bueno, ahora sí, entrando al tema. Entonces, ¿qué es importante? Hay una vía, hay una historia de la enfermedad con todo esto. Y como hemos visto en el tema de enfermedades por cálculos biliares, tenemos la colelitiasis. La colelitiasis va a ser un factor predisponente a que llegue a tener ese cambio de celularidad y esa malignidad de la vesícula biliar. Entonces, esto nos va a dar mucho mayor riesgo a que presentemos un cáncer de vesícula biliar. Dentro del cáncer de vesícula biliar y vías biliares, este lamentablemente es de muy mal pronóstico y usualmente se llega al diagnóstico tarde. Se llega al diagnóstico cuando esta celularidad ya ha avanzado, ya ha invadido múltiples estructuras, ya vamos a ver en la TNM cómo llega a afectar. Y para que te dé síntomas, para que te dé clínica, ya estamos en un estadio avanzado, a veces estadio 3, donde se puede hacer cirugías casi de salvataje, cirugías muy grandes para poder controlar esta afección o directamente un tratamiento paliativo, ya sea con stents para liberar la vía y liberar la sintomatología, o ya solo tratamiento quimioterápico y radioterápico. Hay poca respuesta a esto último que les comento, hay poca respuesta a la quimioterapia, a la radioterapia, o sea que es un cáncer de muy alta mortalidad. Y bueno, dentro de la cirugía es de buena supervivencia, más bien muy alta, si es que se lo descubre en etapas tempranas. Un pequeño repaso a lo que hemos visto de vesícula biliar. Ya sabemos que la vesícula biliar tiene partes. Hay el fondo, el cuerpo, el infundíbulo, que también se llama bolsa de Harman, ¿no ve? El cuello de la vesícula biliar y el conducto cístico. Estas vesículas suelen medir de 7 a 10 centímetros y tienen una capacidad de 30 a 50 ml. Si está obstruida y llega a distenderse, esta puede tener hasta 300 ml. Dentro de la parte histológica tenemos la gran particularidad en vesícula biliar que no tenemos muscular mucosae y tampoco hay submucosa en esta glándula. O sea, es de gran importancia saber esto para ver cómo reacciona esta glándula. También como parte de la fisiología hay que recordar que la vesícula biliar va a estar principalmente encargada de contener y secretar en tiempos adecuados en base a las respuestas de la colecistoquinina, la bilis que produce el hígado.
Esta bilis va a estar compuesta, por lo que hemos visto igual en clases anteriores, agua, sales biliares, lecitina sobre todo, ácidos y colesterol. Esto se va a controlar a través del triángulo de Admin-Small para tener una bilis adecuada que pueda fluir por el sistema de las vías biliares. Y bueno, la fisiología, como ya mencionábamos, era concentrar, almacenar y enviándola de manera coordinada al duodeno en base a esa respuesta de los colecistoquinéticos. También hay que recordar la parte de las vías biliares. Sabemos que tenemos vías biliares principales y vías biliares accesorias. Dentro de las vías biliares accesorias tenemos la vesícula biliar y el conducto cístico. Dentro de las principales tenemos la hepática derecha, la hepática izquierda, la confluencia, la hepática común y lo que el libro llama como el conducto biliar común. Sin embargo, nosotros conocemos como conducto colédoco, ¿no? Bueno, este conducto colédoco usualmente llega a medir de 7 a 11 centímetros, ¿no? En la parte histológica, bueno, estos conductos biliares extrahepáticos están revestidos de una mucosa columnar con abundantes glándulas. La fisiología, esto va a marcar sobre todo por dónde se va a marcar, va a salir la bilis a través de esos conductos hepáticos, los hepáticos común de izquierdo y derecho, la confluencia de los hepáticos. Vamos a tener también el esfínter de Oddi que nos va a marcar las presiones, tanto de la vía biliar como del duodeno, para hacer un paso en momentos necesarios, cuando tenemos esa respuesta a la colecistoquinina, para hacer movimientos controlados de la bilis. Y bueno, que el hígado nos va a producir de 500 a 1000 ml de bilis al día a través de estímulos neurológicos, neurogénicos, perdón, hormonales y químicos, a través de hormonas que ya hemos visto en anteriores clases. Ahora sí, entremos al tema que nos compete. Cáncer de vía biliar. Gracias a Dios llega a ser raro en base a todo lo que pasa dentro del tracto intestinal. Es una enfermedad no muy común, sin embargo, en nuestras latitudes, como ya hemos visto en la parte de Chile, Perú, Argentina y Bolivia, especialmente el norte de Argentina y nuestro país, tenemos una gran ascendencia a tener posibilidad de generar cáncer de vía biliar, de vesícula biliar, por nuestras raíces andinas que marcan una mayor predisponencia. Es mucho más predisponente en edades avanzadas, también lo llaman un cáncer de mayores de edad, usualmente mayores de 60 años, de la tercera edad. Es demasiado agresivo. Estos pacientes tienen una vida, una supervivencia muy baja a los 5 años y usualmente meses en los que pueden estar estables, cuando ya son estadios avanzados. También esto nos va a marcar un pronóstico muy, muy, muy desfavorable. Bueno, la tasa de supervivencia a 5 años es del 5%. Como ven, es baja. Y cuando lo encontramos temprano, esta tasa de supervivencia puede llegar hasta el 80%. Ok, continuemos. Como les comentaba, es una incidencia un poquito disminuida. Llega aproximadamente del... ¿Cómo está Jimmy? Me pregunta. Mira que lamentablemente he tenido una buena cantidad de casos de vesícula biliar. Eh, Dentro de toda la incidencia, a ver, me acuerdo, en toda la experiencia tenía unos 6, 7 cánceres de vesícula biliar. Lamentablemente, solo uno de esos fue un hallazgo que vamos a ver un poquito más adelante, eh, incidental. Lo hemos encontrado en estadio temprano y ha podido tener una buena evoluciona el paciente sigue estable. La mayoría de estos cánceres son ya, bueno, nos llegan con pacientes que ya tienen esa ictericia indolora que van a ver en la clínica y son ya de mal pronóstico. Usualmente llegan a tener una esperanza de vida, en mi experiencia, máximo de 6 meses. La mayoría de mis pacientes sí fueron en ese espacio donde solo hay que hacer tratamientos paliativos, disminuir las molestias y disminuir el dolor y bueno, darles la mejor calidad de vida en ese tiempo que van a estar con nosotros. Bueno, continuando con la clase, para no distraerlos mucho, la parte de incidencia, tenemos que es el 2 al 4% de todos los tumores malignos del tracto digestivo, mucho más frecuente en mujeres, casi 3 veces más de lo que pueden ver, una media de 3 veces más, y es sobre todo en pacientes de 70 años de vida. Me mandan una pregunta. No, con mucho gusto, Jimmy. Más o menos una incidencia de 70 años de vida. Tiene lo que les comentaba, esta es la causalidad de 3,03%, 3%. Son pacientes en los que entramos por una litiasis vesicular y encontramos una neoformación, una malformación, una displasia dentro de las paredes de la mucosa. Y estos también son pacientes que llegan a pasar. Y bueno, gracias a Dios, estos pacientes son los que tienen mejor pronóstico. Como ven, estos son datos hasta el 2020 de de neoplasias en vesícula biliar. Como ven, sí son avanzadas, mucho más frecuentes en mujeres, pero por nuestras latitudes, por lo que les comentaba de nuestra ascendencia, esas son unas patologías muy, muy características de nuestras poblaciones.
Bueno, continuemos. ¿Cómo vamos a la etiología? Bueno, en la etiología vamos a marcar en base a esto, a 4 factores sobre todo, que va a ser predisponente la, la afección, esta modificación de la celularidad dentro de la mucosa. Primero, esta inflamación crónica. A través de esta inflamación crónica vamos a ver el primer factor de riesgo, la colelitiasis. Cualquier producto extraño que haya en la vesícula biliar, usualmente litos, que es lo más común, va a generar esta inflamación crónica de las células por medios fisiopatológicos que ya hemos visto. Al tener esta inflamación cronificada, va a generar mayor daño en las células y mayor modificación que nos predispone a tener una afectación neoplásica. Casi el 85% de los pacientes que llegan a tener neoplasias han tenido cuadros de colitiasis previa. Entonces, estos cálculos son usualmente grandes, de 3 centímetros, y aumentan mucho más el riesgo a tener neoplasias de vesícula biliar. Quistes de colédoco también nos van a ser de gran frecuencia en estos como factores de riesgo exactamente, por mm, la afectación que genera esto en el recambio celular. Como tenemos un quiste grande en estos segmentos, la celularidad va a cambiar por toda la formación que tenemos de bilis y todo el arrastre que tenemos de la celularidad. O sea que cualquier modificación en la fisiología normal nos va a perjudicar y nos va a generar mayor daño en lo que podemos estar. También en la parte de genética, la genética, tenemos predisposiciones en base a algunos genes que nos pueden generar estos daños y la exposición ambiental, lo que vemos aquí, la exposición a carcinógenos, usualmente acetulenos, nitrosaminas, que esto está usualmente en carnes de conserva, en embutidos y en bebidas alcohólicas. Otras factores predisponentes van a ser lesiones polipoides. Como ven, las lesiones polipoides mayores a 1 centímetro son de gran indicio a una patología neoplásica. Estas usualmente se tienen que extraer por vía de una colecistectomía laparoscópica y bueno, nos van a ser indicadores de un factor predisponente a una neoplasia. Colangitis esclerosantes primarias, igual por la misma lesión que les comentaba, las infecciones que van a ser por limitación del lumen de las vías biliares, en la exposición de carcinógenos que hemos mencionado un poquito, y la vesícula biliar en porcelana. Este tema muy importante, esta facultad de la vesícula por cronificación, que nos va a dar un 10% de mayor factor de riesgo dentro de los carcinomas, de los adenocarcinomas, de la neoplasia. Así que acuérdense de la vesícula en porcelana. También nos va a mostrar que hemos visto las anomalías de todas las uniones pancreatobiliares, esto por la diferenciación que tenemos con la confluencia en los hepáticos, que nos va a generar mayor posibilidad de una neoformación. Bueno, continuando, ¿cuál va a ser el tipo más común dentro de los cánceres de vesícula biliar? Aquí tenemos sobre todo los adenocarcinomas. Adeno de glándula y carcinoma de la formación. Eso sí, recuérdense siempre en una glándula que pueda generar sustancias dentro. No es universal, pero sí es una regla muy marcada. Cada cualquier glándula que genere, usualmente tiene como adenocarcinoma primera instancia de la neoformación. Aquí también tenemos la posibilidad de que esto sea diferentes formas. Aquí está el papilar, nodular, tubular, muy parecido a lo que hay en tiroides. Creo que no avanzamos en el copy del ganglio, pero diferentes formaciones de estos adenocarcinomas. También vamos a ver que estos, especialmente en el papilar, nos va a hacer una diseminación a órganos vecinos a través de las vías linfáticas, del drenaje venoso y de la invasión directa, de la invasión por contigüidad. La más común va a ser una invasión al hígado, que es el órgano que está adyacente a la vesícula biliar, y en dónde, en el segmento que está adyacente, usualmente el segmento 4. También puede llegar al quinto, por la cercanía que tenemos con la vesícula biliar. ¿Ok? Aquí pueden ver una visión tomográfica de todas esas afecciones, todas esas bifurcaciones de las ramas portas y cómo ya está afectando y dilatando estos segmentos. También donde pueden ver esas flechitas, pueden ver, bueno, estas flechitas en realidad, las obstrucciones y las dilataciones de los conductos intrahepáticos y de los hepáticos comunes que se pueden ver. Bueno, dentro de la manifestación clínica, esto hay que ver que dentro de las afecciones de vesícula biliar nos va a estar dado lo mismo que una colecistitis o una colelitiasis. Vamos a tener dolores en cuadrante superior derecho, dolor en hipocondrio derecho. Podemos tener síntomas, signos. Aquí está marcado el signo de Murphy y el signo de Prone, incluso que es una palpación de la vesícula biliar. Esto, igual que en el cáncer de páncreas, que está el mismo signo, va a ser por la tumoración y el aumento de distensión de la misma vesícula. También van a estar acompañadas las náuseas y los vómitos en pacientes de habitual forma. En síntomas menos comunes va a estar la ictericia, una ictericia sobre todo indolora, que no genera dolor ya por la cronicidad, ya se está volviendo el paciente amarillo normalmente, pérdida de peso, anorexia, ascitis y una masa abdominal palpable. Esto muy relacionado con los que le comentaba,
del signo de Crohn. Esto es usual en casos ya avanzados. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un diagnóstico? Hay que tener las otras patologías diferenciales y poder diferenciarlas de cada una de esas. De la colecistitis crónica, como ya hemos visto que los cambios de la vesícula biliar no van a ser tan marcados y cuando tengamos la muestra de patología vamos a poder evidenciar ese cambio de celularidad dentro de la neoplasia. En una colecitis crónica no se va a poder evidenciar lo mismo. Una colecitis aguda va a ser ese cambio agudo, ese dolor agudo en ese momento que no ha pasado, que ya pasó las 24 horas, que sigue siendo marcado y vamos a tener esa impactación del cálculo en bacinete, esa dilatación de las paredes de la vesícula biliar y ningún cambio relacionado con cronificación usualmente. Dentro de la coledocolitiasis, bueno, tenemos esa ictericia que puede estar acompañada con dolor, que va a ser el gran cambio, lo que sobre todo vamos a ver en estos neoplasias de vesícula biliar, de conductos biliares, es una ictericia indolora, que hay un cambio diferenciado muy marcado. También vamos a poder ver que después del RCP van a remitir estos síntomas casi ad íntegrum, o sea, se va a recuperar en total el paciente. La hidropepsia de vesícula biliar, bueno, aquí vamos a ver el cambio, la diferencia. Uno es por líquido, ese líquido blanquecino, esa bilis blanca que hemos revisado cuando hablábamos de enfermedades por cálculos. En cambio, el carcinoma va a tener el adenocarcinoma va a tener esa característica de ser dado por ese cambio crónico, esa cronificación y cambio de celularidad. Y en el cáncer pancreático tienen síntomas que se relacionan, como ya hemos visto el signo de Crohn, que va a estar relacionado con ambas patologías. Sin embargo, en el cáncer pancreático, que lo vamos a dar el día lunes, si no me equivoco, tiene especificaciones y cambios dentro de la misma glándula que van a tener la diferenciación de ambos lados. Dentro de las imágenes igual vamos a ver un cambio total de la glándula pancreática, bueno, sobre todo de la glándula pancreática y no tanta afección de la vesícula biliar, a menos que haya metástasis. En cambio, en adenocarcinoma de vesícula biliar va a estar predisponente como patología primaria la vesícula biliar. ¿Cómo llegamos a hacer el diagnóstico? En primera instancia, como cualquier patología vesicular, lo primero y lo más cercano que tenemos para darnos cuenta va a ser una ecografía. En la visión ecográfica nos va a poder ver esa vesícula biliar engrosada de irregularidad, usualmente mayor a 3 milímetros, con hipervascularidad. Sin embargo, estos con criterios de cronificación. Masas probables, aunque esto hay que tener mucho cuidado de tener una confusión diagnóstica con la colesterolosis que hemos visto que te puede generar una masa, también invasiones tumorales al hígado, lesiones concomitantes relacionadas adyacentes a la vesícula biliar, usualmente en los segmentos 4 y 5. Linfadenopatía y un árbol biliar dilatado también son de gran importancia, muy sensible a estas patologías. También tenemos ayuda en las tomografías, en las cuales nos va a poder visualizar de gran forma la masa. Vamos a poder ver también de forma fácil y evidente la afectación ganglionar. Usualmente todos los ganglios mayores a 1 centímetro se van a poder evidenciar en tomografías normales o tomografías con contraste y metástasis en otros órganos adyacentes, o sea, invasión a estos órganos. También la resonancia, la colangiopancreatografía por resonancia magnética nos va a poder evidenciar una afección biliar, ya que va a poder ver todas las estructuras anatómicas, la vía vascular, los ganglios linfáticos, el órgano hepático y órganos que también están adyacentes. Y también se puede hacer una colangiografía transempática percutánea, ya hemos visto a través de una punción a través del hígado para llegar a las vías biliares, en lo que nos va a ver grados de afectación del arco biliar, nos va a permitir hacer una biopsia, una toma de muestra de este segmento y vamos a poder evidenciar tal vez estenosis del colédoco. Esto en pacientes que están sobre todo esa ictericia indolora. Dentro de la estrificación que les comentaba, bueno, aquí sí hay un cambio grande en lo que nos marca el Schwartz y bueno, no grande, un cambio dentro de lo que nos marca el Schwartz y lo que nos marca el Michans, son identificaciones igual de la AJCC, el Comité Americano el Comité Conjunto contra el Cáncer Americano, el American Joint Committee of Cancer, que nos va a ver la tumoración, la TX, que como ya han visto, el tumor no se puede evaluar, que esto es una constante en todos los cánceres, el T0, que no hay evidencia de tumor, el TIS, el tumor in situ, que se ve ahí en formaciones dentro de la primera capa de la mucosa, el T1, que va a invadir la lámina propia y la capa muscular, el T2 que va a invadir la cara peritoneal de la vesícula biliar y puede tener tejido conectivo perimuscular sin extensión más allá de la serosa. El T2B va a estar al lado hepático de la vesícula biliar. Invasión del tejido perimuscular y sin extensión. El T3, un tumor que perfora serosa, invade hígado y un órgano o estructura adyacente. El tumor 4 que va a invadir la vena porta y las arterias hepáticas y va a invadir múltiples
órganos y estructuras extrahepáticas. También se tienen que ver los ganglios, que van a ver, los ganglios se pueden evaluar. El NX, el N0, que no hay evidencia de metástasis ganglionar. El N1, que la metástasis de 1 a 3 ganglios linfáticos regionales. La metástasis. El N2 es que se puede evidenciar más de 3 ganglios regionales. Y la de metástasis, sin metástasis a distancia, y el M1 con metástasis. Bueno, como les decía, esta es la asociación que marca el Schwartz. Aquí hay que ver que hay una pequeña diferenciación con lo que marca el Michels, que justo esta que les marco de la misma forma. Aquí nos veo un poquito más antigua, una estratificación. Como les digo, el Michels tiene sus cositas, ¿no? Es un cacho antiguín para lo que nos está pidiendo la residencia, pero bueno, mientras sepan los dos, yo creo que voy a estar más fe que feliz. Y aquí te ve que la tumoración 0 es sin evidencia del tumor primario, lo mismo que en el otro. Tumoración in situ, la 1A va a invadir mucosa, la 1B va a invadir capa muscular, la T2 te invade tejido conectivo perimuscular, la T3 te va a perforar la serosa, te puede invadir órganos adyacentes, usualmente el hígado, que puede llegar hasta 2 centímetros. La T4 va a afectar más de 2 centímetros del hígado y órganos adyacentes. Los ganglios va a ser sin afectaciones ganglionares. La metástasis en ganglios císticos es la N1, pericoledocianos y biliares. La N2 va a ser metástasis en ganglios peripancreáticos, peridodenales, periportales, celíacos y mesentéricos superiores. En la metástasis nos va a ver lo mismo, que no hay metástasis a distancia o que hay metástasis a distancia. Bueno, esto nos va a dar la misma clasificación y va a ver los estadios, estadio 0, 1, 2, 3, 4. Como pueden ver, esto sí necesito que lo vean. Y la mayoría de los pacientes que nos llegan va a ser a través del estadio 3 y el estadio 4, por la cronificación del cuadro. Aquí va a variar mucho en cómo hacemos el tratamiento, dependiendo cómo es el tumor. Si ya estamos en un tumor que afecta más segmentos, más profundidad o que ya afecta a otros órganos, tenemos que ver cómo cambiar todo esto. Entonces aquí va a vaciar en el T1, el T2, el T3 y el T4 en base a la clasificación de TN1, TNM. La T1, como les mencionaba, es esa casualidad. Lo hemos encontrado al extirpar la vesícula biliar por un cuadro probable de colecistitis y se encuentra ese cambio de celularidad. Estos pacientes son de muy buen pronóstico y tienen una supervivencia casi del 85 al 100% a los 5 años. Los T2 ya recomiendan otro tipo de tratamiento cuando es evidencia aquí por biopsia o por lo que hayan sacado el diagnóstico, realmente biopsia, se recomienda una colecistectomía extendida. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que sacar segmentos hepáticos relacionados con esta patología, relacionados con esta afección. Aquí los más comunes van a ser el 4B, el 5, el 4A. También se saca todo por completo el conducto cístico y el ganglio cístico y se saca múltiples ganglios linfáticos, usualmente en la parte lateral de cístico, que llegan pericoledocianos y llegan al hilio hepático. Estos también tienen una supervivencia mayor, que pueden tener en algunos estudios americanos del 70% y en algunos estudios más latinoamericanos del 25 a 40% en 5 años. Sigue siendo alto, pero como van viendo, la patología biliar, el cáncer biliar, es de gran mortalidad. Tenemos también los tumores 3, los que estos ya van a ser necesarios hacer una hepatectomía derecha de todo el segmento que está afectado, tal vez una lobectomía también del segmento caudado y linfadectomía de todos los segmentos perihepáticos, perieliales, perdón, pericísticos, pericoledocianos y a veces peripancreáticos. Estos llegamos a tener una supervivencia igual muy baja, casi del 20 al 50%, a los 5 años. Y los T4, los que ya tienen afecciones múltiples, estos usualmente ya llegan a un tratamiento necesario de quimio y radioterapia, nada más, no se puede ofrecerle nada más al paciente y tienen una supervivencia muy baja que llega usualmente a los 3 meses. Como yo les decía, mi paciente que teníamos, bueno, múltiples pacientes llegan a tener 6 meses como máximo en estas supervivencias. Bueno, no es una norma, ¿no? Pero es lo más común. Bueno, aquí también van a ver esas invasiones en T1, cómo llega el tumor, en T2, cómo está confinado a la vesícula biliar, en T3, cómo está dado por hepático orgánico, y en T4, cómo llegan a afecciones de otros órganos usualmente asociados. Y aquí es la visión de la vía biliar, bueno, de la vesícula biliar, y cómo llegan el segmento hepático, hepatic side, el segmento hepático, por favor, y cómo van afectando tanto la lámina propia, la muscular, la serosa a través del T1, T1B, la forma hepática, cómo ya va a llegar a afectar incluso segmentos adventicios o llega a la parte hepática, tanto del lado peritoneal como del lado hepático, y en el T3 y en el T4, cómo llegan a afectar otros órganos. Y bueno, como lo que les decía, los ganglios
que usualmente llegan a afectar. El ganglio cístico, que ya lo conocen, los pericísticos, los pericoledocianos, los retroportales, que esos no les estaba mencionando, y la parte pancreática usualmente. Bueno, habiendo visto todo eso, hay que ver. Hay que ver también otro tipo de formación, de neoformaciones, los carcinomas de conductos biliares. Estos van a estar originados sobre todo en los segmentos del epitelio biliar. ¿Qué quiere decir aquí? De que estos SEAs, estas neoformaciones, van a estar dadas en las vías biliares, ya sea intrahepáticas, como pueden en todos estos segmentos, en las vías del hepático común, los hepáticos, perdón, derecho y el hepático común, la confluencia de los hepáticos, y en las vías distales, que estos ya son coledocianos. Estos, como ven en estas frecuencias, usualmente están dados en la parte de los hepáticos comunes, la parte preiliar, también llamada tumores de Klatskin, ¿no ven? Toda la parte preiliares. Bueno, aquí hay frecuencias, como las pueden ver aquí, el 50%, lo que marca el Schwartz, está dado en este segmento periliar, que son los tumores de Klatskin, el 40% va a estar dado por esta vía del biliar común, que es mejor conocida como el conducto colédoco, y el 10% van a ser en las vías intrahepáticas. ¿Cuál va a ser una incidencia de los pacientes que nos van a llegar a tener en consulta? Bueno, tiene una incidencia muy disminuida en frecuencia a otros cánceres. En los datos americanos, que son del libro de Schwartz, nos van a dar casi uno por cada 100.000 habitantes, una incidencia de llegar a 0.3%, una edad promedio igual avanzada, casi de 50 a 70 años, y tiene una relación muy parecida entre varones y mujeres, casi de 1 a 3, 1.3 a 1. O sea, cada 13 pacientes varones puede ser a 1%. No, está ahí. O sea que cada 13 pacientes que tengan, 10 van a, de 13, perdón, de cada 13 pacientes con CEAs de vías biliares que tengan, 10 pacientes también van a tener varones. Y bueno, ¿qué factores de riesgo vamos a tener? Vamos a tener la colangitis esclerosante primaria, infecciones de vías biliares con parásitos que ya han podido ver, como los clonorochis, quistes de colédoco, colitis ulcerosa, hepatolitiasis, o sea, litiasis que está generada en vías intrahepáticas, anastomosis bilioentéricas del paciente, portadores crónicos eh, de tifoidea, fasciolas hepáticas, nitrosaminas en la dieta, y bueno, torotraste en la dieta, que es lo que marca el Schwartz, que no está tan marcado aquí en Bolivia, y exposición a la dioxina, ¿ok? Dentro de esto, ¿cuál va a ser la patología, el tipo, la estirpe de SEA que va a ser más común? Aquí vamos a tener a los adenocarcinomas en más del 95%. Bueno, desde el punto de vista morfológico, igual como en la otra farme, esta se va a ver a través de los nodulares, que son los más comunes, también de celularidad escamosa, y de infiltrante difuso o papilar. Igual, esto es por el tipo de célula que va a estar cambiado, que va a estar modificado, que va a estar dentro de esa metaplasia. Y por las visualizaciones anatómicas, como ya hemos visto, hay tres tipos: distales, proximales y los preileales. Los proximales son intrahepáticos, los distales ya van a ser escondidas de colédoco, y los preileales, también conocidos como los tumores de Klatskin, que me acuerdo que fue alguna pregunta de ustedes hace un par de clases atrás. Tumores de Klatskin. Bueno, volviendo a los tumores preileales, ¿qué quiere decir preileales? Que está justo antes de entrar esa confluencia de los hepáticos o afectando esta confluencia de los hepáticos. Estos tumores de Klatskin van a tener una clasificación que muchas veces es preguntada, o sea que por favor recuérdensela muy bien. También tengo que recordarles que no se confundan, ya que la clasificación de Bismuth-Corlet es de neoplasias de Klatskin. Sin embargo, hay una clasificación con el mismo nombre de Bismuth-Strasberg, que es para lesiones biliares. O sea, siempre recuerden de los dos nombres para definir esta clasificación. Bismuth-Corlet. Entonces, esto va a marcar todos los tumores preileales en 5 tipos. El primer tipo que va a ser limitado por esta confluencia de los hepáticos comunes. El tipo 2 va a tener una afección de la bifurcación. Sin embargo, no va a llegar a la parte de los intrahepáticos. El 3A se va a extender a través de los conductos intrahepáticos, tanto secundarios derecho e izquierdo. El 3B va a tener afección al lado izquierdo, el 3A al lado derecho, y el 4 va a invadir ambos, tanto izquierdo y derecho de la confluencia de los hepáticos. ¿Okay? Esto recuerden, por favor, siempre, clasificación de Bismuth-Corlet. Vamos a borrarlo para que lo puedan ver bien. Bismuth-Corlet, ¿ok? Bueno, continuando.
Aquí también hay relaciones y cómo podemos hacer el diagnóstico. Vamos a ver que en partes intrahepáticas, en la parte proximal, usualmente es a través de histopatología. Eso se puede hacer a través de una vía percutánea, una endoscopía, o sea, una visión interna de las vías intrahepáticas, usualmente percutánea sobre todo, o se puede incluso hacer a través de un RCP muy finito que acá en Bolivia es de difícil acceso. Se puede hacer la visión de vías hepáticas, de la confluencia de los hepáticos o las preiliares a través de endoscopías retrógradas colangiopancreáticas, un RCP, citología de este segmento de la biopsia y una tinción por fluorescencia, los FISH que han debido ver en alguna oportunidad. Y las vías extrahepáticas distales, usualmente el colédoco, se hace por resonancia, una colangioresonancia magnética, vías endoscópicas ultrasonográficas, igual a través de una toma de biopsia. Aquí también hay anomalías genéticas que se tienen que asociar, que hay a través de estos genes, como pueden ver. Dependiendo en qué segmento está, hay una asociación con genes diferentes que van a poder tener mucha sociedad con estas afecciones. Bueno, ¿cuál es la manifestación clínica más común de estos cuadros? La ictericia que les comentaba. Usualmente no duelen, puede llegar a tener dolor, pero usualmente no duelen. Y con lo primero que te llega es con esa ictericia indolora. Te llegan amarillos, amarillos y amarillos, amarillos en serio, amarillos patitos a veces lo llamamos, eh, pero sin dolor alguno. Estos pacientes que tienen esta ictericia tan marcada, hay que tener mucho, mucho cuidado de que estemos enfrentándonos, en todo caso, con una neoplasia. También llegan prurito en la región abdominal o en la región facial, un escozor marcado, igual en la región dorsal, llegan rascándose casi todos los pacientes. Hay dolores, como les digo, en algunos casos en la región del cuadrante superior, pero estos pacientes usualmente tienen una afección más avanzada, que ya han tenido daño en diferentes capas, que ya han tenido distensión nerviosa o decisión de las capas, que van a hacer excitación nerviosa para generar ese dolor. Llegan a tener anorexia, fatiga y una pérdida de peso, que estos son síntomas B que ya han visto, pérdida de peso involuntaria. ¿Cómo hacemos el diagnóstico exacto en estos pacientes? Bueno, antes de ser exacto y cuando se me pase, podemos ver a través de un diagnóstico presuntivo. El diagnóstico exacto siempre va a ser a través de una biopsia, de una muestra de anatomía patológica, pero esta presunción nos va a dar a través de marcadores tumorales. Aquí va a haber una serie de que nos puede ayudar, pero el más sensible va a ser el CA19-9. Esto yo quiero que recuerden que como el carcinoma embrionario va a ser como este va a ser para tracto intestinal, el CA19-9 va a estar sobre todo relacionado con vesícula biliar y vías biliares. También nos puede ayudar en cierta forma el CA125. Bueno, como ven, el CA19-9 tiene una especificidad alta y una sensibilidad igual considerable. Y bueno, un valor sérico mayor a 129 ya nos es indicador de que estamos frente a esa afección. También podemos ver ecografía. Dentro de la ecografía va a haber un nivel de la obstrucción, un aumento del nivel de la obstrucción. Como pueden ver, va a haber dilataciones de la parte intrahepática o extrahepática donde esté en la obstrucción. Y eso nos puede dar un indicio de que estemos frente a una afección de las vías biliares. Bueno, también hay que descartar la presencia de cálculos en el conducto biliar, secundario a esta ictericia obstructiva y esta dilatación de los ganglios. Entonces, si no hay cálculo, estamos con ictericia y hay una afectación, una dilatación dentro de la vía biliar, estamos probablemente frente a una neoplasia de vías biliares, un colangiocarcinoma. Bueno, también en la colangiografía, ¿no? Como hemos visto desde la primera clase, nos va a ser específico para valorar esa anatomía, esa estructura normal de la vía biliar y si hay cambios, si hay indentaciones, si hay ulceraciones, si hay nivel de obstrucciones o alteraciones en la anatomía normal. Y hay que pensar en que estamos con un posible daño de la vía biliar sin tener un lito que nos está afectando. Otro diagnóstico que nos puede ser de gran ayuda es a través de una colangiopancreatografía transhepática percutánea, que han visto cómo se relaciona. Esto nos tiene la gran facilidad de poder hacer una punción y sacar una biopsia de ese segmento. También se puede hacer un RCP y nos va a sacar de misma forma una muestra de ese segmento para ver qué celularidad tenemos. Angiografía celíaca nos va a poder valorar si hay afectaciones vasculares a través del tronco celíaco, si hay alguna invasión a estas estructuras, nos va a ser de gran ayuda. La resonancia magnética también nos va a poder valorar tanto la anatomía biliar, ganglios afectados, afección vascular o crecimiento del tumor y afección a otros órganos. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Bueno, esto depende de dos cosas. Depende si el tumor es resecable,
como ven aquí, o el tumor no es resecable. Dentro de estos tumores preiliares, los primeros que he visto, los que están justo en el segmento preilial, van a estar indicados. Aquí tengo una pregunta. Diagnóstico, como te digo, el gold standard, perdón que corte, doctores. Janet me pregunta, ¿cuál sería el gold standard en el diagnóstico? El gold standard para cualquier patología oncológica, siempre, siempre, siempre va a ser alguna forma que puedas hacer una toma de biopsia, una toma de muestras. En este el caso más fácil y más cercanía para darte el diagnóstico que estás afectando, un LCP con toma de muestra. En segunda instancia, tal vez una visión percutánea, como visto una con la geografía transhepática percutánea, te puede guiar esa toma de muestra, pero necesitas esa visión de celularidad para decir que es un cáncer oncológico. Todos los demás nos van a ser de sospecha, de gran sospecha e indicadores para llegar a estas pruebas definitivas. También una forma diagnóstica en estos casos es sacar la misma vesícula, no tanto en vías biliares, sino en vesícula biliar, para ver cómo está esa celularidad y mandar la muestra. Bueno, volviendo a lo de la clase, el tratamiento, dependiendo en dónde está mi tumor, mi tumoración, el colangiocarcinoma, tenemos que ver si es resecable o no es resecable, si no afecta muchos segmentos hepáticos para hacer esto. Y bueno, en un carcinoma perilial no resecable, vamos a estar indicados con una colangio y una anastomosis en Yedderux, ¿ok? O sea que hay que unir lo que queda de mi segmento colédoco con el yeyuno y tal vez está incluso, bueno, con lo que van a ver después, con otros segmentos. Esto para mantener los conductos biliares y usualmente el segmento 2 o el segmento 3 del conducto hepático derecho. La parte preiliar, cuando ya llegamos antes de la bifurcación o al hepático común, en los tiempos 1 y 2 de Bismuth-Corlet, se hace una extirpación local del tumor. Se saca el segmento que está afectado, una laderectomía portal, colecistectomía y una excisión del colédoco. En casos mayores, de mayor diseminación del tumor, se puede hacer una hepato y una anastomosis bilateral en Yedderus, igual una unión de los segmentos. En tipos 3A y 3B, que ya son más cercanos a la vía intrahepática, esto se tiene que hacer lobectomía hepática o izquierda o lobectomía hepática derecha, dependiendo en qué segmento afecta, ya sea 3A o 3B. ¿Okay? Todo esto en base a la clasificación de Bismuth-Corlet que ya hemos podido revisar. El tratamiento, bueno, aquí también hay que ver, estos tratamientos son para la visión de colédoco distal, ya los que están en estos segmentos, como pueden ver aquí, ya no tantos preileales. Cuando los tumores son resecables, se recomienda hacer una pancreatoduodenectomía con conservación de píloro, una cirugía de Whipple, donde se hace anastomosis tanto del yeyuno con el páncreas, el yeyuno, o lo que queda tal vez a veces del duodeno con el estómago, limitando toda esa vía biliar y una anastomosis importantísima de la vía biliar con lo que queda del duodeno. O ya sea uno, dependiendo qué segmento se ha sacado. ¿Ok? Y para tumores coledocodistales irresecables, se tiene que hacer por norma una hepato y una anastomosis en Yederux con colecistectomía y una gastro y una anastomosis. Se saca todo el segmento, se saca toda la, toda la vía biliar, incluso toda la vía biliar común, la vía biliar del colédoco, se saca la vesícula y se une directamente el hígado con el yeyuno para hacer esa producción de bilis y no afectarla. Bueno, en tumores proximales, cuando ya son intrahepáticos, aquí también hay diferencia en el tratamiento. Cuando estos tumores son proximales, se puede hacer una colocación percutánea de una prótesis, se hace la punción transhepática y en este segmento se coloca un stent para que haya una dilatación de esa obstrucción, como lo ven en este segmento, bueno, como lo ven un poquito en este campo, para generar ese paso de la bilis y que no genere mayor sintomatología. Usualmente esos pasos ya son más paliativos. Y en tumor de colédoco distal, esto se puede hacer por vía endoscópica, como ven en este segmento. Aquí puede llegar mi stent. Tengo otra pregunta. A ver. Mira, María me pregunta, ¿esta sección de cáncer entrada de Michans o de Schwartz? Estamos viendo la totalidad de los dos libros, todo lo que engloba el Schwartz y el Michans. Por eso este tema va a ser un poquito pesado, un poquito larguito, pero yo les recomiendo que estudien de los dos. Como les digo, el Michans tiene poco de esto, no habla muy a detalle, y casi todo lo que dice está englobado en el Schwartz. O sea que yo les recomiendo que lean primero Michans como un introductorio y luego lean el Schwartz para complementar todo lo que pueden hacer después. Ambos son bien importantes. Y bueno, continuando con otros tratamientos. Bueno,
Con las enfermedades no extirpables, como les decía, estas afecciones pueden llegar a afectar múltiples ganglios, ya sea estadio 3 o estadio 4, cuando ya hay metástasis a distancia. Estos se marcan sobre todo en pacientes con quimioterapias paliativas. Por favor, lo primero que vamos a hacer es quimioterapia paliativa en pacientes. Ay, caramba, lo he rayado. En pacientes que no se puede hacer una mejor tratamiento por el estadio del cáncer. Quimioterapia paliativa. ¿Ok? Esos van a estar dados a través de gemcitabina y cisplatinos y tienen una tasa muy baja de respuesta. ¿Ok? Dependiendo cuál utilizas, 10% y 20%, pero tienen una gran eh, gama, un gran universo de secundarismos, de afecciones secundarias por este tratamiento. También se puede hacer radiación intersticial intraoperatoria con iridio 192, apoyando a las endopótesis percutáneas. Y bueno, un tratamiento actual que está manejado en otros países más que aquí es el tratamiento fotodinámico en pacientes que tienen estas endopótesis para poder liberar y generar esa liberación de la estenosis. ¿Cuál es el pronóstico? Bueno, este pronóstico, como en todas las afecciones biliares, son de muy mal pronóstico. En enfermedades avanzadas, usualmente tienen una supervivencia de meses, como ven aquí, 5 a 8 meses, 6 meses como media, y una supervivencia a los 5 años muy baja, casi solo uno de cada 10 pacientes logra tener esos datos. El trasplante hepático ayuda mucho. Lamentablemente aquí en Bolivia estamos un poquito retrasados en eso. Me parece que solo Santa Cruz realiza rutinariamente, sin la normativa adecuada. Eso bueno, es otro tema, pero no ahorita al tema, al caso, pero se puede hacer trasplantes hepáticos. Sin embargo, en países aledaños, Brasil, Argentina, Chile, Perú, que sí generan esto, sí hay una mejor supervivencia. En los americanos tienen una supervivencia de 68% en casi a los 5 años. Y mayores factores de riesgo de recurrencia son estos márgenes positivos y ganglios linfáticos positivos que hemos visto. Mientras saquemos la lesión y haya márgenes de seguridad en la anatomía patológica, van a ser de gran ayuda para evitar que esto vuelva a pasar. Volviendo a nuestro caso clínico, ya acabando la primera parte de este tema tan largo, bueno, se deben acordar, no voy a leer para ahorrar tiempo, pero la pregunta era la siguiente: ¿cuál es el principal factor de riesgo para el carcinoma de vesícula biliar en este caso? Si me lo pueden decir. Doctor, sería B. No, recuerden que el principal factor para predisponer el carcinoma de vesícula biliar, la colicitis aguda no te marca, es más que todo el cronicismo de la vesícula biliar, ¿no? Una colicitis crónica litiásica te va a marcar esto. La agudeza ya la vamos a sacar. Entonces sería algo que hemos visto. Los que están poniendo C está muy bien. Tengo Josué, Iberplata, José, el Leslie, Jimmy, y estamos pudiendo marcar todo como la respuesta correcta. La respuesta de vesícula en porcelana. Ahora, tengo una pregunta de uno de ustedes, si me permiten, la vamos a poder resolver antes de llegar a la parte de preguntas. Me pregunta, doctor, ay, perdón, la perdí. Ahí está. Entonces, un paciente con colitiasis es más propenso a tener un CA de vesícula biliar. Sí, es más propenso un paciente con colitiasis. Como veíamos aquí, los americanos lo marcan como 85% de los pacientes que tienen CA de vesícula biliar es dado por una colitiasis previa. ¿Cuántos de mis pacientes han progresado? Mira, como les comentaba, yo he tenido aproximadamente unos 6 con cáncer de vesícula biliar, unos 10, 15 han debido ser con CA de colangiocarcinoma de vías biliares. Ahí casi el 80% de sus pacientes han tenido un cuadro colelitiásico previo. Lamentablemente la relación o los estudios eh, de análisis retrospectivo para generar esta asociación no se han realizado. No, tal vez falencia en nuestros medios por el estudio, por la parte de investigación, pero yo creo que ha tenido una relación muy marcada uno con otro. Digo, casi el 80% por mis cálculos, un poquito a la chunte, un ojo de mal cubero, si me permiten decirlo, pero bueno, eso va a marcar. No, la vesícula porcelana no es una manifestación, no es un cuadro clínico, es un fractor predisponente, es una lesión premaligna, si me permites el término. No es tanto que los cánceres te van a generar esto, sino esa calcificación es secundario a la cronificación de la lesión que te va a mostrar esa lesión en porcelana. Bueno, continuando con las preguntas, así vamos avanzando. Ahora sí vamos a poder ver las preguntas. Continuemos con la segunda pregunta. ¿Cuál es la prueba inicial? Por favor, aquí recuérdense, inicial. No quiere decir de diagnóstico total, sino inicial para evaluar una masa en vesícula biliar. No me llegan, ya me llegan sus respuestas. Perdón. C, Noelia, Luz, Roberto, Mercedes.
Exacto. Entonces, siempre de forma visualización inicial de cualquier trastorno de vesícula biliar, va a ser la ecografía abdominal. Muy bien, doctores. Bueno, continuando, ¿cuál es la indicación de la colestetomía radical en un carcinoma de vesícula biliar? Ya, aquí tenemos una cosa no, no tanto, no es B, muchachos, es indicación para sacar la vesícula biliar. Esta colostomía está en las preguntas de tratamiento. Ya cuando hay invasión a otras estructuras, invasión al hígado o a estructuras adyacentes. O sea que eso es lo que nos va a poder formar. Muy bien, Mariana dice D. Carlos, Janet, bueno, teníamos aquí Janet, creo que puso D. Cuando ya hay afectación a órganos adyacentes para generar esta colostomía radical, porque radical ya refiere a cambios de ganglios. Había una pregunta en el medio, para no saltarnos y perderla, la voy a mencionar. Teníamos una pregunta de, aquí está, Eh, Lorena. Aquí tenemos una dificultad y que tienes que entender tal vez que hay una diferencia. El plastrón ya es otra, bueno, hasta incluso te me animaría a decir otra patología en su, en su completo. El plastrón es una reacción del peritoneo que recubre estructuras específicas. Han de escuchar en grandes formas el plastrón apendicular. O sea que un plastrón de la vesícula biliar, la vesícula no va a formar ese plastrón y cuando hay CEAS, solo hay esa invasión a otros órganos. Que el peritoneo vaya a apoyar la vesícula es usualmente secundaria a un caso de inflamaciones agudas o de infecciones. Una perforación vesicular, por ejemplo, son los casos donde yo sobre todo veo plastrones vesiculares. O sea que un plastrón no creo que sea una posibilidad de CA. Va a ser más un indicador de que estés frente a un procedimiento agudo. Espero que haya podido responder su pregunta. Bueno, continuando con las preguntas. ¿Cuál es el tratamiento adyuvante recomendado después de la cirugía del carcinoma de vesícula biliar avanzado? ¿Se acuerdan que había una previa? Vamos a ver sus respuestas. No, no, no tanto viene la quimio-radioterapia. La radioterapia se hace combinada en... ¡Eh! Rolando lo puso bien. Allá tengo uno que puedas poniendo. Andrea, tengo otra pregunta, así que lo vamos a cortar después de responder esta preguntita. Ahí lo voy a poder responder. Tengo a Arisa, Andrea, que lo ponen muy bien. La quimioterapia sola, esa como primera instancia. Hacemos con el cisplatino, con la doxirubicina, como hemos podido ver, y después se puede hacer la radioterapia. Sin embargo, la quimioterapia tiene mayor ayuda. Ahora, tengo aquí una pregunta de algo. Ahora sí, Gisela, perdón, me pregunta, sí, como te digo, aquí el tratamiento recomendable para estos casos es sacar la vesícula. Y mientras más rápido encontremos una colestomía laparoscópica temprana, nos va a ser de gran ayuda. O sea que siempre que encuentren alguna afectación de la vesícula biliar precancerosa, ya sea vesícula en porcelana, pólipos mayores a 1 centímetro o con crecimiento progresivo, saquen esa vesícula. Saquen toda la vesícula. Bueno, continuando. Podemos hacer la quinta pregunta. ¿Cuál es el hallazgo característico de la vesícula en porcelana en estudios de imagen? ¿Cómo se va a poder ver esta parte? Ve muy bien, aquí la tienen todos. Pablo Iberplata, Mariana, Zahir, Lorena. Ay, hecho muy grande. Listo. Es exacto. Esa calcificación de la pared de la vesícula biliar, que es una visión precancerosa, una lesión premaligna. Muy bien, doctores. Bueno, ¿cuál es la complicación más temida del carcinoma de vesícula biliar? Esto me interesa mucho porque es por la cercanía. Lo hemos mencionado, pero está mucho más explicado. Bueno, ni siquiera tengo que preguntarles, ya lo tenían todo. Esa metástasis hepática, ¿verdad? Esas afecciones a órganos adyacentes. Perfecto, es la respuesta correcta. Eso, los que han podido ver la supervivencia. ¿Cuál es el pronóstico general de un carcinoma de vesícula biliar en estadio T3, N1, M0? Sí, muy bien. Aquí tengo a Wilder, creo que me lo puso José, me lo puso igual. Rolando, Rosario, Iber, Arisa, Giselle. Perfecto. Supervivencia a los 5 años de 20 a 30%, ¿no? Estos datos estadísticos sé que llegan a ser morosos de estudiar, pero son de gran importancia para tener el completo de todo. ¿Cuál es el principal mecanismo de la diseminación del carcinoma de vesícula biliar? El primero, el principal. Esto ya también está por lógica, lo pueden ver. No tanto diseminación linfática. Llega algo por cercanía, por eso su órgano, Michelle me lo puso bien, creo que no, Pablo me lo puso bien. Por la cercanía llega a afectar un órgano en específico y es por contigüidad, porque la tumoración crece, aumenta y llega a afectar otros órganos, ¿no? O sea que lo que primero vamos a ver es esa invasión directa. Por eso el hígado es el principal afectado, porque está ahí pegado en la fosita vesicular. Bueno, esos son los motivos por los cuales. Muy bien a los que han puesto A. Esta pregunta bonita
¿Qué marcador tumoral puede ser útil para el seguimiento del carcinoma de vesícula biliar? Perfecto, el CA19-9, ¿no ven? Siempre estos tienen una relación predisponente con órganos específicos. ¿Qué intervención puede reducir el riesgo de carcinoma en pacientes con colelitiasis crónica y vesícula en porcelana? Bueno, esto igual me han preguntado, pero ya saben la respuesta. Perfecto. C, Andrea, José. Muy bien. Y Giselle creo que me preguntó esto en pregunta específica. Ahí pueden ver. Una colectomía profiláctica. Bueno, esto para un poquito para que puedan hacer uso de su razonamiento. ¿Cuál es el factor de riesgo más frecuentemente asociado con un colangiocarcinoma intrahepático? Perfecto, no me dejan ganarles ni una. Noelia, Mercedes, Natalia, Josué, Blanca, Angélica. Esa colangitis esclerosante primaria, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es la presentación clínica más común del colangiocarcinoma periliar? Igual, de misma forma lo tienen todo bien. C, 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 perfecto. Aquí entra la ictericia indolora. Perfecto. Una vez más, ¿cuál es el marcador tumoral que se encuentra típicamente elevado en pacientes con colangiocarcinoma? Ya no solo carcinoma de vesícula biliar, pues el mismo, D, perfecto. Tanto vía biliar como vesícula biliar está muy asociado con el CA19-9, ¿no ven? Bueno, ya acabando con las preguntas, ¿cuál es el tratamiento potencialmente curativo en pacientes con colangiocarcinoma resecable? Es lo que tenemos que hacer siempre que encontremos un cáncer. A ver, ahorita tengo una pregunta de múltiple dato. Ahorita vamos a acabarlo porque acabamos esta partecita y la podemos resolver, ya que nos faltan como dos preguntitas. Y es Pablo. Pablo me lo explica bien, Rolando me lo explica bien, Janet me lo explica bien, Josué, Natalia, Giselle, Arisa, Michelle, José, Mariana. Todo tienen correcto, la resección quirúrgica. Ahorita voy a leer bien tu preguntita. ¿Me das un segundito que hagamos esta parte? Así no nos perdemos. Y acabamos de hacer esa parte. Resección quirúrgica. Perfecto. ¿Qué hallazgo en la colangiografía por resonancia magnética puede sugerir colangiocarcinoma? Datos los datos, disminución de pesadismo intestinal, calcificaciones en parénquima hepático, estenosis focal o conducto biliar con dilataciones proximales, vesícula biliar de paredes delgadas y colapsadas y disminución del flujo portal. Aquí la respuesta correcta es lo que ponen C, perfecto. Hay una afectación de la vía biliar, ¿no? Una estenosis focal que va a disminuir esa dilatación, bueno, va a destruir el conducto biliar y va a tener una dilatación proximal. Perfecto, doctores. Bueno, continuando, ¿cuál es el principal tipo histológico del cáncer de vesícula biliar? Creo que eso también va relacionado a lo que me preguntaban en esa preguntita. El adenocarcinoma. Todo que tenga que ver con glándula, eh, hay que tenerlo en relación con el con cualquier, bueno, cualquier neoplasia que tenga que ver con glándula, hay que dar, hay que relacionar con el adenocarcinoma. Bueno, continuando con las preguntas, ahí está, adenocarcinoma. ¿Cuál es el principal factor de riesgo conocido para el desarrollo del cáncer de vesícula biliar? Perfecto. Ya han visto que la presencia de la colelitiasis va a ser una predisponencia a la afección de vesícula biliar. Ok, continuemos entonces, porque este temita igual es un poquito largo. Nos faltan aproximadamente unas 40 diapositivas para acabar y después podemos hacer una sesión más de preguntas al final. Entonces, viendo que ya hemos visto todo lo de vía biliares, tumores perileales, Klatskin, tumores de coledo, codistales y dolores proximales intrahepáticos, hay que ver también las tumoraciones hepáticas malignas. Aquí vamos a ver una serie de segmentos porque también tocamos las vías biliares. Bueno, pero para irnos hepático, estas se van a clasificar en dos formas. En visiones primarias, donde se ha originado el primer daño está dado en hígado, y visiones metastásicas, donde el daño es un secundarismo. El daño original es dado en otro órgano, ya sea vesícula biliar, colon, que son los más comunes, o incluso neuroendocrinas. Entonces, hay que saber diferenciar esto para ver cómo podemos tratarlo de diferentes formas. Vamos a los más comunes, los originados dentro de los hepatocitos. Estos se van a llamar los carcinomas hepatocelulares.
mayor conocidos como HCCs, carcinomas hepatocelulares. En algunas nomenclaturas raras, sin embargo, no les voy a ser sincero, no vi mucho este nombre, también se los comenta como hepatomas. Pero recuerden bien, hepatocarcinomas celulares o carcinomas hepatocelulares. ¿Ok? Los que se originan en conductos biliares, como ya han visto, van a ser llamados colangiocarcinomas, una diferenciación marcada. ¿Ok? Bueno, ¿qué tipos de masas hay? Los carcinomas hepatocelulares o hepatocarcinomas, los colangiocarcinomas, cáncer de vesícula biliar, cáncer colorectal, cáncer neuroendocrino metastásico y otros cánceres metastásicos. Entonces, estos vayan a verlo. Sin embargo, el más común y el que más nos importa en esta área, el que vamos a tocar sobre todo en este temita, va a ser el cáncer de hígado, cáncer colorectal, perdón, van a disculpar. El cáncer que nomás nos va a importar es el cáncer hepatocelular. Y el tumor más común que se va a llegar a ver en hígado, no formado por el mismo hígado, ahora sí mejor, va a estar dado por la afección colónica o rectal y va a ser una metástasis a distancia, ya sea por vía hematógena o por vía linfática. Una vez repitiendo eso para que no se olviden, la masa, la mayor cantidad de masas, la mayor frecuencia va a ser a través de vía metastásica. Sin embargo, en origen va a ser en base al carcinoma hepatocelular. Bueno, ahora sí. Bueno, hay casi 150. Por favor, el micrófono pueden eliminarlo, por favor. Ahora sí. En Estados Unidos y en la Unión Europea son muy comunes estos cánceres. Como ven en EU, Estados Unidos, que decir aquí, es casi 150,000 cánceres colorectales que se van a diagnosticar y muchos de estos, casi el 60%, llegamos a presentar metástasis hepáticas. Por eso la gran importancia en esta patología. Bueno, la etiología dentro del carcinoma hepatocelular va a estar dado sobre todo por cirrosis. La cirrosis hepática que ya lo han debido ver en las sesiones de medicina interna, que esto va a estar dado por diferentes patologías. La más común en nuestro medio, alcoholismo. Entonces, este alcoholismo y esta lesión cronificada del hígado va a generar este mismo daño en la celularidad. Otros factores adicionales van a estar en las fracciones agudas de la hepatitis B, esto dado en zonas endémicas, como ya saben, la hepatitis B es sobre todo por vía de fluidos y sexual, bueno, más que sexual en otros lados, en zonas endémicas, usualmente en Latinoamérica, en Asia, en África, por la transmisión sexual. Y la hepatitis C es mucho más por uso de fomites, inyecciones, aquí en estos casos, agujas infectadas. O sea que esto en zonas de mayor nivel socioeconómico en muchas oportunidades. También la enfermedad hepática alcohólica, como les mencionaba, está de gran relación con esto, especialmente en nuestro medio. Esteatosis hepática no alcohólica, hemocromatosis, enfermedades de Wilson, deficiencia de alfa-1 antitripsina, enfermedades autoinmunes, esquistosomasis, enfermedades por alfarecimiento de glucógeno, alfatoxinas, perdón, y bueno, afecciones por hongos, que son la teona de las alfatoxinas, Aspergillus flavus, y bueno, esto por favor recuerden, la unión marcada en el virus de hepatitis B y el virus de hepatitis C, junto al alcoholismo son lo más común en nuestro medio. El carcinoma hepatocelular, bueno, va a ser la tumoración más común por la hipervascularidad de estos segmentos. Va a estar dada sobre todo por la arteria hepática y va a ser el quinto cáncer más común dentro de todo el mundo que afecte el hígado, ¿no? Llegamos de un hígado en esta formación tan normal, tan adecuada, tan fisiológica, a una tumoración glomular. Se palpa de forma diferente. Es bien interesante cuando llegas a palpar un órgano dentro de este daño. Es rugoso, es como, ¿cómo les puedo decir? Como lleno de bolitas, lleno de formaciones. Bien interesante por estos daños, estas neoplasias. ¿Ok? Y esto va a estar sobre todo relacionado. Va a estar sobre todo relacionado con 70 al 90% de los casos. Y bueno, carcinomas hepatocelulares. Va a estar dado por virus de hepatitis, como ya hemos visto, la hepatitis B, la hepatitis C, la cirrosis alcohólica, la hemocromatosis y la estatosis no alcohólica, ¿no ven? En Asia tenemos un gran riesgo por la cercanía que tenemos con la hepatitis B, de casi 30 de 117 por 100,000 pacientes. En Estados Unidos, un lugar de menos riesgo, más que todo por la cirrosis, por alcoholismo. Esto está dado por de 7 a 100,000 personas al año. Bueno, ¿qué manifestaciones clínicas vamos a tener? Sobre todo va a ser asintomático en la primera parte de la enfermedad. Eh, Puede estar generado por los síntomas secundarios que van a estar asociados con la hepatitis o con la cirrosis. Aquí marcamos la ictericia, la pérdida de peso, la hepatomegalia, el dolor hipocondrio derecho
y ascitis ictericia en los lugares específicos. Esto asociado a la patología de base para llegar a un diagnóstico adecuado. También se puede ver que tenemos que hacer un diagnóstico adecuado. Lo primero que vamos a poder marcar es a través de un diagnóstico por tomografía. Aquí dentro de la tomografía vamos a poder ver visualizaciones dependiendo de la fase que tenemos. Siempre pidan con contraste cuando vean una neoplasia. En la fase arterial vamos a ver una visión hipervascularizada, unas neoformaciones, neovascularizaciones que va a tener la masa y que va a poder ver ese mayor contraste dentro del el órgano normal, dentro del parénquima normal. En fases tardías ya vamos a tener una relación hipodensa, fases venosas o fase tardía, y bueno, es por el lavado precoz en el medio de contraste, por esa sangre que tenemos, esa neovasculatura, ¿ok? En la parte de la resonancia magnética, igual vamos a poder ver en los tiempos de relajación, tanto el 1 y el 2, en las resonancias magnéticas, aspectos variables. En el 2 es más específico, que va a mostrar esa hiperintensidad de la neoformación, de la neoplasia dentro del órgano hepático. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico inicial? Igual, el inicial va a ser a través de ultrasonido. Es lo primero que tenemos de menor daño y de mayor acceso que podemos llegar, que nos va a empezar a mostrar esa masa alterada, que enseguida vamos a poder ver un par de imágenes relacionadas con eso. También nos va a poder permitir ver otro tipo de marcador tumoral, estos niveles séricos de alfa-fetoproteína, que es lo indicado en hígado. ¿Ok? Entonces, CA 19-9 para vesícula biliar, alfa-fetoproteína para hígado. Esto nos aumenta esa tasa de detección. También hay que hacer los estudios de imágenes que hemos visto, que nos van a poder permitir ver esas lesiones mayores a 1 centímetro usuales, y una asociación entre la lesión y una alfa-fetoproteína es de gran ayuda para poder ver eso. La visión hepática, lo que yo les digo, lo que va a marcar todos los tratamientos, perdón, todos los diagnósticos en neoplasias, es a través de una muestra patológica. O sea que una biopsia hepática es de gran ayuda para poder ver eso. ¿Ok? Bueno, en imágenes multifásicas, perdón, nos va a permitir ver las características del, eh, del hepatocarcinoma para poder ver cómo está afectando. Ahorita vamos a ver un par de imágenes que van a poder ver. También nos van a ayudar mucho las tomografías, como hemos visto, la resonancia magnética. Una morfología que no estamos estudiando mucho, que no se ve mucho en nuestro medio, es ecografía con contraste, pero también nos puede ser una alternativa para ver esa vasculatura que nos va a permitir mayor visualización. También se puede ver los hallazgos que ya hemos mencionado en estas estructuras. Aquí una visualización de una masa. Aquí podemos ver en la parte subcotal del hígado esta lesión solitaria que la voy a marcar, es ecogénica, con borde hipoecogénico. Aquí pueden ver el borde con un pequeño realce. Aquí lo voy a mostrar con una flechita. Con este realce que nos va a ser indicador a este halo de malignidad. Y bueno, esto puede ser muy marcado de un carcinoma hepatocelular. En una visión transversal, o sea, moviendo el transductor, aquí en la visión igual se puede ver esta masa que pueden ver no homogénica. Hay cambios en la estructura, no es densidad, en la ecogenicidad dentro de la misma masa que nos pueden ser indicadores de la lesión en el carcinoma hepatocelular. También la lesión que puede estar afectada en estos bordes lisos con el hígado y con la vena porta en la proximidad, nos puede ser muy indicador de que estamos frente a esta lesión. En tumoraciones, perdón, van a disculpar, la tos está pasando, pero falta un poquitín más. En tomografías con contraste o sin contraste, este es con contraste, de abdomen, podemos ver esa lesión hepatocelular. Como pueden ver aquí hay neoformaciones, alteraciones en la estructura normal, en la densidad normal, ese realce heterogéneo de múltiples masas en este caso, van a generar una visualización de que tenemos una masa en hígado, que probablemente sea una afección tumoral. Bueno, ¿cuál va a ser el tratamiento? Aquí el tratamiento va a depender de una cosa muy marcada, de si estamos frente a una cirrosis o no estamos frente a una cirrosis. Esto mucho más, lo van a poder ver mucho más cuando toquen cirrosis en medicina interna, pero para que tengan un pantallazo, hacemos la clasificación, bueno, Child-Turcotte-Puch, para ver cómo son, qué clasificación tenemos, si es clase A, clase B, clase C. Esto en base a las bilirrubinas, a la albúmina, al índice normalizado, hacia el INR de la coagulación, a la encefalopatía y a la ascitis. Dependiendo cómo ven aquí los marcadores, es 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Como va tu Child-Pugh, te va a dar clase A si 5 o 6 puntos, clase B de 7 a 9 puntos y clase C de 10 a 15 puntos. Esto nos va a modificar incluso el tratamiento de estos carcinomas. Tenemos un paciente que no ha desarrollado cirrosis. Tengo una pregunta por acá.
bueno, no es pregunta del sistema, después lo vamos a poder resolver. Tenemos un paciente sin cirrosis que desarrolla el carcinoma hepatocelular. Bueno, el tratamiento preferido en caso de que no haya cirrosis, se hace una resección del segmento, de la masa que está afectada. A veces con el lóbulo que está afectado, bueno, con el segmento que está afectado, ya sea 4, 5, 6, dependiendo de dónde estamos. En individuos con cirrosis tipo A, se puede considerar la resección, pero hay que tener mucho cuidado de cómo está el estado del hígado, el estado de esa cirrosis. Y en pacientes con función hepática deficiente, donde ya estamos en un estadio mayor, una clase B, una clase C, aquí el tratamiento sobre todo va a consistir en trasplante hepático. Como les digo, esperemos que algún día aquí ya estemos tan avanzados como en otros países. Aún nos faltan normativas para normalizar este trasplante hepático, pero se llega a realizar. Uy, perdón, me fui al final, van a disculpar. Me fui al final de las diapositivas, van a disculpar. Bueno, ya saben cuánto nos falta. Ahora sí. Bueno, en una visualización, un flujograma de cómo se tiene que hacer, se identifica este carcinoma hepatocelular y se va a ver si está posible la resección. Si la resección no es cirrótica, si es una lesión múltiple o no hay metástasis, se puede proceder a la resección. En caso de que haya una resección, se hace a través de esta visualización de la OLTX, que es un trasplante hepático ortotópico. A través de esta visualización, si hay una lesión mayor a 5 centímetros, tres lesiones mayores a 3 centímetros, si es una visualización de Child ABC, si hay invasión vascular, si no hay metástasis, si es disponible, hay un donador disponible, se hace el trasplante. Si hay lista de donadores cadavéricos, que lamentablemente en el país no hay, bueno, tampoco hay en la región, se espera hasta 3 meses, ¿ok? Bueno, si la visualización no es elegible para trasplante, se puede hacer tratamientos multifocales, usualmente con estudios TACE, que son quimioterapias transarteriales. También se puede hacer por RFA, que son ablaciones con radiofrecuencia, dependiendo cómo ven aquí. Y bueno, en cuidados paliativos ya son en estadios Child B, que se puede hacer a través de fármacos que ya hemos revisado, solamente controlando el dolor sobre todo. Bueno, ya acabando la ponencia del día de hoy, vamos a ver el colangiocarcinoma, que ya lo hemos revisado un poco. Sin embargo, el Schwartz vuelve a tocar los temas, un poquito más en resumen, pero van a ver otras estructuras para ver cómo va esta parte. Ya hemos visto que el colangiocarcinoma es relacionado con las vías biliares, es un adenocarcinoma, se forma en células epiteliales y va a crecer sobre la vía biliar común. Esto se va a subclasificar en tres tipos, bueno, dos tipos grandes y una subclasificación. Yo lo clasifico en tres tipos, igual los libros generales. Va a ser conductivos biliares periféricos, los intrahepáticos, todos los que están en este segmento. Conductillos biliares centrales, los que están extrahepáticos, la parte proximal, que son los ileales, que son los tumores de Klatskin, y las partes distales, que ya son los tumores de Coledo, que ya hemos visto de la misma forma. El colangiocarcinoma, igual hay estos estudios que se han podido realizar, que Schwartz igual los menciona, que va a tener un factor pronóstico adverso, consecuencia de la ausencia de mucovilia, tipos tumorales no papilares, estados tumorales avanzados, ausencia de patectomías y falta de quimioterapia postoperatoria. Igual como mal pronóstico va a ser la invasión vascular, márgenes positivos al estudio histopatológico y tumores múltiples. Como les digo, va a ser un pequeño resumen porque ya lo hemos tocado. Cárcel de vesícula biliar, igual muy invasivo, poco frecuente, de muy mal pronóstico, asociado a la colelitiasis en más del 85%. El cáncer de vesícula biliar, bueno, el tratamiento va a realizarse a través de la operación. Usualmente se reseca y hay una resección radical en pacientes con edades avanzadas, ¿no ven? Bueno, continuando esta parte de visualización que no hemos visto, aquí tengo una pregunta, creo. A ver, Fiorella me pregunta, doctor, si el paciente ya tiene el hígado con cambio de estructura sangrante, y esa parte no entendí muy bien, que se visualiza en laparoscópico ascitis, ¿cuál sería el pronóstico? Bueno, el pronóstico de por sí del hepatocarcinoma es malo, es un detenimiento muy marcado. Y por lo que entiendo, o sea, que ya está con afectaciones marcadas, bueno, igual lo vamos a poder resolver, no se preocupen, ahorita lo resolvemos. Ya está con un chat B y C, o sea que el pronóstico es muy sombrío, a menos que se consiga el trasplante hepático. Yo creo que el paciente ya está para quimioterapia o incluso para cuidados paliativos. En caso de que sea sangrante, que esa parte no entiendo, tendría que haber un vaso abierto o una ulceración. O sea que ya vamos viendo por otras patologías. Pero como te digo, yo creo que es un estadio muy avanzado. Bueno, el cáncer colorectal metastásico. Eso como ven, o sea, el hígado, perdón, todos los segmentos.
colónicos, que vamos a ver en la clase del día viernes, me parece, van a afectar en gran formación a los ganglios a los ganglios linfáticos y estos van a drenar a la parte hepática. O sea que la metástasis hepática es dado en casi todos los cánceres del organismo. Como ven aquí, hay metástasis en muchos de estos cánceres que van a estar del 50 al 60%. Perdón. Aquí también se vio, bueno, cuando veamos cáncer de colon rectal vamos a poder un poquito más, que aparte de tratar el carcinoma colorectal, hay que sacar el segmento afectado del hígado. O sea, la extirpación de las metástasis del hígado a veces es indicado en estos cánceres. Aquí como un preview, como un predictorio, hay que ver cuándo estamos para anticipar estos malos resultados, estos pronósticos. Y esto van a estar afectados por ataques primarios a ganglios, intervalos de enfermedades menores a 12 meses, o sea, agresivos, muy rápidos, eh, que tengan más de un solo tumor, tamaños de la masa más de 5 centímetros y niveles del antígeno carcinoma embrionario, el mismo que hemos visto que es para toda la parte digestiva, de más de 200 nanogramos por ml. Esto es de importancia. Otros tumores un poquito más reducidos en frecuencias van a ser los tumores neuroendocrinos. Como han visto, la mayoría de las patologías neoplásicas tienen drenaje al hígado, porque eso limpia todo. O sea que la metástasis hepático también va a estar dado en estos casos. Estos van a estar asociados a endocrinopatías debilitantes, muchas de las cuales vamos a poder ver en siguientes temas. Bueno, y aquí se hace ablaciones usualmente con radiofrecuencias, tratamientos endoarteriales para la quimioembolización, radioembolización. Se puede hacer trasplante de hígado en pacientes seleccionados. Como pueden ver aquí, hay múltiples criterios asociados. Lamentablemente, y tengo que volver a decirlo, en nuestro país estamos muy retrasados en la parte de trasplante hepático. Bueno, continuando con otros tumores metastásicos, aquí vamos a ver otros tumores de otros segmentos que pueden drenar todo el hígado. Aquí recuerden mucho las regiones mamarias, renales, prostáticos y de tubos digestivos. Todos estos van a drenar, van a hacer un vaciamiento biliar directamente al hígado. Como ven, es muy habitual necesitar hacer la resección hepática para tratar también estos tumores. Y bueno, como ya lo último, para ir acabando, ya estamos casi 1 hora y media con todo este tema, hay que ver las opciones terapéuticas. Es otro capítulo entero y como les digo, mi intención no es que sepan operar esto, porque muchos de esto es cómo van a sacar, pero sí que conozcan. O sea que las opciones terapéuticas para el cáncer hepático, dependiendo del segmento donde están, van a ser resección hepática y ya técnicas de ablación, ablación por radiofrecuencia, ablación por etanol, crioablación, ablación con microondas, tratamientos regionales de hígado, quimioembolizaciones, embolizaciones totales, quimioperfusiones con bombas arteriales, radioterapias internas, radioterapias con electrostática, radioterapias de intensidad modulada, quimioterápicas sistémicas y mentomodulares. Y lo más habitual, lo más común, lo que espero que pronto lleguemos a tener es trasplante hepático. ¿Ok? Bueno, hay que mantener en estos pacientes vigilancia continua de cada 3 a 4 meses, usualmente con tomografías o resonancia magnética, para seguir ese seguimiento. Bueno, ya habiendo acabado mi monólogo, podemos empezar a hacer las preguntas. Preguntitas bonitas que a ver cómo me la respondo. ¿Cuál es la principal causa subyacente del carcinoma hepatocelular en regiones endémicas como Asia y África? Muy bien. Fiorella, muy bien. Rolando, Adilina, Arisa, Mariana, Rosario. Bueno, hay que ver la relación con la hepatitis, ¿verdad? La hepatitis va a estar marcada dependiendo en qué lugares hay. La hepatitis B, mucho más asociado a lugares de menos nivel socioeconómico, es por transmisión sexual, sobre todo. O sea que en países complicados como el sureste de Asia o el centro de África, incluso Latinoamérica, está muy asociado con la hepatitis B crónica. La hepatitis C en ya latitudes de Norteamérica, Europa, y también muy asociada con la cirrosis crónica. Como aquí les dicen algo asiático o africano, la respuesta correcta es la que muchos de ustedes pusieron, hepatitis B crónica. Perdón. Vamos a seguir con las preguntas. ¿Cuál de los siguientes marcadores tumorales se asocia más comúnmente con el diagnóstico de carcinoma hepatocelular? Hepatocelular, por favor. Aquí tengo la respuesta correcta a ver, ¿quién fue el primero que puso? Muchos pusieron. Bueno, es D. Creo que aquí pusieron todos. Noelia, Jimmy, Luz, Rosario, Mariana. Vesícula biliar, sea 19.9. Tracto digestivo, sea, bueno, carcinoma embrionario. Ovario, sea de 125. La que ahora nos importa, hígado, alfa-fetoproteína, ¿no ven? Entonces es alfa-fetoproteína.
Un paciente con carcinoma hepatocelular sin invasión vascular ni metástasis con una buena función hepática es candidato para, muy bien, Ismael creo que fue el primero, Mariana, Natalia, Carla, Mayra, Rosario. Veo un compañero que puso por el trasplante hepático inmediato no necesita porque no hay invasión vascular, no hay metástasis, no hay afección de otros órganos. Tal vez con una restricción hepática podemos mantener el hígado de este paciente, que es la respuesta correcta. Resección hepática. Muy bien a los que pusieron B. Creo que la gran mayoría. En el tratamiento del carcinoma hepatocelular, ¿cuál es el principal beneficio de los trasplantes hepáticos según los criterios de Milán? Bueno, los criterios de Milán los he mencionado ahí, como ven, tumores menores de 1 centímetro, menos de una tumoración, y bueno, la nomenclatura es solo la que refiere Milán. Pero aquí la importancia es lo que está en el nombre. B, perfecto. Tratar simultáneamente la insuficiencia hepática y el tumor. Exacto. Dieron la respuesta correcta. Bueno, esta parte de pediatría, igual muy relacionado a los tumores asociados con pediatría. A ver si pueden sacarlo. Estaba en el libro. Esto no les he mencionado. A ver si pueden sacar. ¿Cuál es el tumor maligno más frecuente en niños? Ah, muy bien, Rosario. José, muy bien. Creo que están atendiendo muy bien sus clases de pediatría. El hepatoblastoma. Todo lo que sea blastoma es muy asociado con niños. Nefroblastoma, hepatoblastoma, sé que lo hicieron muy bien. Mucho más común en pacientes menores de 5 años, ¿verdad? ¿Qué característica histológica define al colangiocarcinoma intrahepático? Esto quiero que recuerden lo que hemos pasado en la primera clase de vesícula biliar, que hay en la parte del colangiocarcinoma, en las vías biliares. Casi, no, no, no es tanto B, no es D. Eva tiene la respuesta correcta. Esa producción de glándulas mucosecretoras. Han visto que todo es en base a la vía biliar, y que la vía biliar también tiene glándulas mucosecretoras. De ahí se han podido hacer la colitiasis primaria. Así que eso siempre acuérdense, asocien lo que han visto antes con lo que están viendo ahora. Esa presencia de glándulas mucosecretoras. Todo es adenocarcinoma siempre. ¿No? Es que cualquiera sea que sea adenocarcinoma, está relacionado con una glándula. Si es una glándula, tiene glándulas mucosecretoras. Bueno, ahora sí. Acabando esta clase, sé que son temas largos, pesados, pero que están avanzándolos bien. Y mientras entiendan cómo hacer el diagnóstico, qué clínica va a tener y cómo es la estadificación, es más que suficiente para su examen. No sé si hay alguna pregunta. Me parece que teníamos una pregunta hace un ratito, pero no me encuentro la pregunta. Si me la pueden volver a poner, con gusto se las puedo responder. Bueno, voy a intentar responderla. No, Licetes, muchas gracias a ustedes. Siempre es un gusto pasar clases con ustedes. Arisa, igual, muchas gracias a ustedes. Luz me pregunta, ¿qué clase tenemos mañana? Mira, mañana creo que conmigo no va a ser las clases. Creo que tenemos clase el día viernes con mi persona y estamos hablando de neoplasias de colon, si no me equivoco, adenocarcinoma de colon, si no me equivoco, que es el tema principal. Pólipos también, adenocarcinoma y pólipos de colon. Pero nos vamos a ver el día viernes. No, con mucho gusto, doctora. Siempre es un gusto, doctores, igual, todo lo que podamos avanzar. Siempre buscando esta asociación a la residencia. Ahí está la pregunta. Bueno, ahí me pregunta Carelli. Carelli me pregunta, doctor, buenas noches. Ah, ya, bueno, creo que ya la he respondido. Ismael, creo que ya te la respondió. Bueno, la pregunta lleva el adenocarcinoma es el tipo de cáncer más común de vías biliares. ¿Cuál es la morfología? Morfología que predomina en este tipo de cáncer. Y bueno, creo que Ismael ya te lo respondió con la Juan igual. Igual, depende de la nomenclatura, ¿no? O sea, lamentablemente estamos frente a una visión porque diferentes exámenes me marcaban más como infiltrante, diferentes formaciones. O sea que marca que no es D, ¿no ve? Pero en la literatura sí marca que es D. Pero bueno, es que depende mucho cómo va. Mm, ah, lamentablemente esa es la forma, o sea, creo que lo marcaron ese año y como la respuesta correcta, ¿no ve? Y depende mucho de la bibliografía. El Schwartz, yo sí tengo que decirle que está marcado como que el difuso, el implante es más marcado.
Bueno, no sé si hay más preguntas. Yo creo que sí, pero a ver, hay que ver si es que repiten preguntas. Lamentablemente, con todo el cambio de los exámenes y con el evento que pasó bueno, en el examen de admisión de este año, bueno, en este año, dudo mucho que haya esa facultad que antes había, en muchos exámenes se repetían estos dados. Uy, creo que hay un problema administrativo por ese lado. Tal vez hablando con los administradores sí vas a poder encontrar la solución, Noelia. Lamentablemente, yo estoy más encargado de la parte académica, o sea, de la parte de las clases de cirugía. No sé mucho de la parte administrativa, lo siento. Creo que no voy a poder serte de gran ayuda en esto. Quisiera poder hacer más. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, alguna duda. Yamil, mira, te voy a dar mi respuesta que tal vez no sea la que le sirva para los exámenes. Yo creo que siempre pon lo que esté correcto. Nunca, nunca, y esto que te sirva para todo a lo largo, nunca pongas lo que quieran escuchar, ¿no? Siempre lo que es correcto. A la larga, tal vez hasta más larga que los exámenes, es siempre la respuesta correcta, es la respuesta correcta. Yo creo que eso va a ser lo que te podría recomendar en esos casos. A veces tenemos que subsanar los errores de otras personas, eso vas a ver mucho en tu práctica clínica, en tu práctica médica, pero mientras tú hagas las cosas bien, no vas a tener de qué preocuparte. Tengo dos preguntas bonitas, vería a cabo. También porque se pueden tirar. ¿Qué clases nos quedan en consulta? Una persona con estatosis hepática puede ser candidato. La estatosis hepática sí puede ser candidato, o sea, solo es grasa en el hígado, dependiente de qué grado de la estatosis hepática. O sea que yo creo que sí puede ser donador de hígado. Como te digo, lamentablemente aquí en Bolivia estamos un poco retrasados en los trasplantes hepáticos, pero sí, muchos de nosotros tenemos estatosis hepática que se puede subsanar, se puede mejorar con dieta, alimentación. Y bueno, aquí hay otra. Doctor, buenas noches. Entonces, a todos los pacientes diagnosticados de colecistitis se debe realizar colecistectomía profiláctica. ¿Cuánto tiempo podemos esperar? Bueno, esto va a lo que charlamos en la anterior. Mira, curiosamente, te puedo decir que en mi experiencia no te rechazan la intervención quirúrgica. Una vez que llegan a tus manos, tienes que también explicarles la prevalencia de la neoplasia en nuestro medio. O sea, la posibilidad, no digo que los asustes, no digo vas a tener cáncer, sino que es una frecuencia más aumentada. Y bueno, dentro de esto, siempre el paciente tiene la última decisión. No se puede eh, bueno, creo que la pregunta tiene muchas cosas. Ahorita estoy viendo lo de cada algo. No se puede obligar a un paciente que sea operado, pero se recomienda en casos de colecistitis crónica. En casos agudos, estos pacientes tienen que operarse no porque tiene riesgo a presentar cáncer de vesícula, sino porque tiene riesgo a presentar perforaciones, alteraciones mayores, porque ese lito no se mueve. Es la característica del agudo. Y el dolor es muy marcado. Por eso en estos pacientes son mucho más propensos a aceptar la idea de la cirugía. O sea que yo creo que en casos agudos, que es lo que me preguntas, no vas a tener tanta relación con el cáncer de vesícula. Tal vez en casos crónicos, que creo que es lo que te referías en la pregunta, sí hay que poder explicarles mucho más. No, no, yo creo que a todos nos falta mucho. Hay mucho que seguir. Yo creo que mientras siempre piensen en hacer más hacia adelante, va a ser bueno. Me pregunta Mariluz, ¿el barrio biliar también se conecta con factor de riesgo? Sí, todo lo que tenga. Mira, sé que no está explicado así en el Schwartz, pero yo entiendo el barrio biliar como pequeñas piedritas, pequeños litos que se pueden solidificar en uno más grande. O sea que siempre, mientras tengas algún componente litiásico dentro de la vesícula biliar, yo recomiendo que sí hagamos una colecistectomía, especialmente en este segmento del mundo donde tenemos mayor frecuencia sea de vesícula biliar. O sea que sí, es un factor de riesgo, de la misma forma, un barro biliar. No sé si tenemos alguna pregunta más. Si no, yo creo que ya podemos ir retirándonos. Ya los tengo hasta más de las 9. O sea que vayan a descansar y que el día viernes tenemos igual una clase muy interesante. No, gracias a ustedes, Marcelo. Como les digo, siempre es un gusto ver estas clases. Yo creo que entonces nos vemos el día viernes con la parte de colon, toda la parte neoplásica de colon. Gracias, que tengan una muy buena noche.